Hola y bienvenidos a un nuevo análisis de nivel Epsilon. A ver, seguro que a más de uno le ha pasado. Ese momento tenso cuando aparece un error 504 en un balanceador de carga y, de repente, el día se complica. O quizá un 403 forbidden que bloquea accesos sin que se sepa muy bien por qué. Entender qué significan estos códigos y sobre todo por qué ocurren es crucial para que nuestras aplicaciones sigan funcionando como deben. Hoy vamos a meternos de lleno en el universo de los errores de Elastic Load Balancer. Y como siempre, este análisis se basa en un artículo que tenemos publicado en nuestro blog, nivelepsilon.com. Ahí se puede encontrar todo esto por escrito y con más detalle. Nuestro objetivo hoy es que quienes nos escuchan, ya sean profesionales de DevOps, SREs, arquitectos cloud o gente entusiasta de Linux, pues tengan las herramientas para identificar y solucionar rápido estos problemas con los ELB. Así que, si te parece, empezamos para el principio. Venga, perfecto. Pongamos los cimientos. Hablemos un poco de los balanceadores de carga en general y específicamente de los Elastic Load Balancers de AWS, los ELB. Esas son las siglas. Elastic Load Balancer. ¿Qué son y por qué son tan importantes hoy en día en la nube? Pues mira, es el punto de partida ideal. Piensa en los ELB como si fueran los controladores aéreos del tráfico de nuestras aplicaciones. Su misión principal, es coger las peticiones que llegan y repartirlas, pero de forma inteligente, entre varios destinos. Y esos destinos pueden ser muchas cosas. Las típicas instancias EC2, que son las máquinas virtuales de Amazon, Elastic Compute Cloud, pero también contenedores, IPs fijas, incluso funciones lambda. Depende del tipo de balanceador que uses. Pero el valor real no es solo repartir carga, que también, sino todo lo que traen consigo. Claro, las funcionalidades extra. Exacto. Por un lado está la distribución de tráfico obvia. Evitan que un servidor se ahogue, básicamente. Mejoran el rendimiento, la capacidad, todo. Luego, importantísimo, la alta disponibilidad. Si un servidor de atrás, un backend, empieza a fallar o no pasa los chequeos de salud, el LB lo detecta y ¡pum!, deja de mandarle tráfico. Lo redirige a los que sí están bien. Es como un seguro de vida para la app. Eso es clave para la resiliencia. Totalmente. Y se integran genial con el autoescalado. Si de repente hay un pico de demanda, autoscaling añade más máquinas y el LB se entera al momento y empieza a repartir la carga entre las nuevas también, sin hacer nada manual. Y luego está la parte de seguridad. Una función súper útil es la descarga del cifrado SSL-TLS. Ah, el HTTS. SSL es Secure Sockets Layer y TLS Transport Layer Security, ¿verdad? Eso es, los protocolos que hacen que veamos el candadito en el navegador. Pues el ELB se encarga de descifrar esas peticiones seguras. Es un trabajo pesado para la CPU, ¿sabes? Y así libera a los servidores de aplicación de esa tarea para que se dediquen a lo suyo, a la lógica de negocio. Les quitan peso de encima, vaya. Exacto. Y por último, las comprobaciones de estado, los health checks. El LB no se fía sin más. Constantemente está preguntando a los servidores: «Oye, ¿estás bien? ¿Puedes recibir trabajo?». Les manda como pequeños pins o peticiones de prueba. Y solo envía tráfico real a los que responden correctamente. Es como un mecanismo de autocuración, digamos. Entendido. Son como los porteros listos de nuestra aplicación. Dirigen, comprueban quién puede jugar, les quitan tareas. Muy completo. Pero claro, esto es tecnología y a veces pues falla. Y ahí es donde entran los famosos códigos de error. Y hablando de errores HTTP en un ELB, hay una primera división que es fundamental. Los que empiezan por 4, los 4XX, y los que empiezan por 5, los 5XX. ¿Por qué es tan importante diferenciar estos dos grupos? Pues mira, es que esa es la primera pista, la fundamental, para saber dónde buscar el problema. Los 4XX son errores del lado del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el problema está en la petición que ha llegado al ELB. Algo venía mal, o mal formulada, o faltaban credenciales, o el usuario no tenía permisos para pedir eso, o pedía algo que simplemente no existía. La petición en sí, digamos, era incorrecta. Vale, el problema está fuera, en quien hace la petición. Eso es. En cambio, los 500XX son errores del lado del servidor. Estos indican que la petición del cliente, en principio, estaba bien. El ELB la entendió, la pasó a un servidor nuestro, un backend, pero algo falló después del balanceador.
El lío está en nuestra infraestructura. La aplicación se rompió, la base de datos no contestó, un servicio del que dependemos se cayó, un problema de red interno. Fíjate qué interesante. Solo con el primer número, 4 o 5, ya sabes si tienes que mirar hacia el cliente o hacia tu propio sistema. O sea, 4XX. Revisa la petición, la seguridad del cliente, permisos. 500XX, investiga tus servidores, tu código, tus bases de datos, tu red interna. Exactamente. Es el primer paso del diagnóstico. Vale, clarísimo. Pues si vemos un 4XX, la pelota, como dices, está en el tejado del cliente. Repasemos algunos 4XX típicos que se mencionan. Por ejemplo, el 400 bad request. El 400 bad request es tal cual lo dice el nombre. La petición que llegó estaba mal formada, le faltaba una cabecera, el formato del cuerpo era raro, la URL inválida, el servidor ni siquiera pudo intentar procesarla. Esto no lo entiendo, básicamente. Luego el 401 unauthorized. Sueña a quién eres. Precisamente, un 401 unauthorized significa que para acceder a eso necesitas identificarte, pero o no mandaste credenciales o las que mandaste no eran válidas. Es un contraseña, por favor, autenticación. Y junto a ese, el 403 forbidden, que no es lo mismo, aunque a veces la gente los confunde. No, es una diferencia clave. El 401 es necesitas identificarte. El 403 forbidden es vale, ya sé quién eres, o no hace falta que te identifiques con esto, pero tú, en concreto, no tienes permiso para entrar aquí. Ah, vale. Es un problema de autorización, de qué puedes hacer, no de quién eres. Exacto. Puede ser por roles, por políticas de seguridad, incluso por una regla de un WAF, un Web Application Firewall, que te bloquea por algo. Y el clásico de los clásicos, 404 not found. El 404 not found es bastante directo. El LB pasó la petición al backend, pero el backend dijo, oye, eso que me pides, esa URL, ese archivo, ese endpoint, no lo encuentro por ninguna parte aquí. O la URL está mal escrita, o eso ya no existe. Vale. La fuente también menciona de pasada a otros como el 408 request timeout, que si no me equivoco es cuando el cliente tarda mucho en enviar la petición completa, ¿no? Sí. Y el 413 payload too large, si la petición es demasiado grande. Todos ellos, problemas que nacen en la petición. Exacto. El 408 es el cliente lento enviando y el 413 es el cliente enviando demasiado. Refuerzan la idea. Los 4XX apuntan a un problema con la solicitud que nos llega. De acuerdo. Pues cambiemos de bando. Vámonos a los 500X, los que indican problemas en casa detrás del LB. El más genérico, el 500 internal server error. El 500 internal server error es el cajón desastre. Cuando algo peta en el backend de forma inesperada y no hay un error 500X más específico que poner, pues salta al 500. Puede ser un bug en el código que no se controló, un problema de configuración del servidor web, un fallo al conectar a la base de datos. Es una señal clara de algo se ha roto aquí dentro, pero necesitas mirar los logs del servidor o de la aplicación para saber el qué. Hay que investigar sí o sí. Luego está el 502, Bad Gateway. ¿Qué es ese gateway aquí? El propio ELB. Un 502 Bad Gateway significa que el ELB le mandó la petición a un servidor backend, pero la respuesta que recibió de vuelta de ese backend era inválida, incomprensible. Quizá el proceso del backend se murió mientras respondía, devolvió datos corruptos o no siguió bien el protocolo HTTP. El problema está en la respuesta que el backend le da al ELB. Entiendo. ¿Y el 503 Service Unavailable? Suena parecido. ¿Cuál es la diferencia con el 502? La clave del 503 Service Unavailable es que suele ser temporal. Indica que el servidor backend existe, está ahí, pero ahora mismo no puede atender la petición. ¿Por qué? Pues lo típico. Está sobrecargado, tiene demasiadas peticiones o está en mantenimiento. Se espera que se recupere pronto. De hecho, los health checks del ELB deberían detectar esto y sacar temporalmente de la rotación a esa instancia que da 503. Vale, el 503 es más un ahora no puedo, mientras que el 502 es más un te he respondido pero mal. Algo así, sí. Y llegamos al 504 Gateway Timeout. Este sí que trae de cabeza a muchos equipos.
Sí, este parece ser el protagonista a veces. Sin duda. El 504 Gateway Timeout es súper común con balanceadores. Se parece al 502 en que el LB actúa como gateway, pero la diferencia es crucial. Aquí, el LB envió la petición al backend, se quedó esperando la respuesta, pero nunca llegó nada. Pasó un tiempo límite que tiene configurado, el idle timeout, y como el backend no contestó, el LB se rindió y devolvió el 504 al cliente. No es que la respuesta fuera mala, 502, es que no hubo respuesta. El backend se quedó callado demasiado tiempo. Se quedó pensando, o bloqueado. O bloqueado, exacto. La fuente menciona de pasada el 501 not implemented, del servidor no sabe hacer eso, y 505 HTTP version not supported. No hablamos el mismo HTTP. Menos comunes, pero también problemas del backend. Correcto. Todos los 5XX nos dicen, la petición llegó bien, pero nosotros, el backend, tuvimos un problema al procesarla o al responder. Y ahora, como decíamos, vamos a hacer zoom en ese 504 Gateway Timeout. Si es tan común, merece la pena profundizar. ¿Qué es exactamente ese timeout que mencionabas, el idle timeout? Exacto. El idle timeout es un ajuste clave en el ELB. Es el tiempo máximo, en segundos, que el balanceador va a esperar una respuesta del backend después de enviarle la petición. Si pasa ese tiempo y el backend no ha dicho ni mu, el ELB corta la conexión con el backend y le manda el 5.4 al cliente. Es un mecanismo de protección para que el ELB no se quede ahí esperando eternamente gastando recursos. Entiendo. ¿Y qué puede hacer que el backend tarde tanto? El artículo da varias causas. La primera, y quizá la más obvia, sobrecarga del servidor backend. Si la máquina está a tope de CPU, sin memoria, con el disco pillado, pues no da abasto. Ese es muy frecuente, sí. Otra posibilidad son problemas de red entre el LB y los destinos. A lo mejor el backend responde rápido, pero la respuesta se pierde por el camino de vuelta al LB. ¿Cómo puede pasar eso? Pues por un firewall mal configurado, un security group, que son como firewalls a nivel de instancia, demasiado cerrado, o una network ACL, que es otro firewall pero a nivel de subred, las siglas son de Network Access Control List, que bloquea el tráfico de vuelta, o incluso problemas de rutas. Vale. La comunicación LLB backend rota. También se habla de tiempos de espera mal configurados. Este punto parece delicado. Lo es. Puede que el idle timeout del ILB sea demasiado corto. Imagina que tienes una operación que legítimamente tarda 90 segundos en generar un informe complejo. Si el timeout del ILB está en 60 segundos, pues vas a tener 504 siempre para esa operación. Claro. Pero ojo, también puede pasar al revés, que la propia aplicación o el servidor web, Apache Engines, tenga configurado un timeout interno más corto que el del ILB. La aplicación se rinde antes, cierra la conexión y el ILB se queda esperando tontamente. También acaba en 504. Hay que alinear esos timeouts, es súper importante. O sea, hay que mirar el timeout del ILB y también los timeouts internos de la aplicación y del servidor web, toda la cadena. Toda la cadena, sí. Y por último, las dependencias lentas. Tu aplicación a lo mejor necesita hablar con una base de datos o con otra API o un servicio externo. Si esa dependencia tarda un mundo en responderle a tu aplicación, pues toda la petición se retrasa y puede acabar superando el idle timeout en el LB. El 504 es solo la punta del iceberg, entonces. Muchas veces sí. Es el síntoma visible de un problema que está más abajo. Vale. Identificadas las causas, ¿qué estrategias tenemos para solucionar estos 504? Imagino que van por la línea de las causas. Así es. La primera opción, que a veces es la más rápida pero no siempre la mejor, es ajustar el idle timeout en el ELB, subirlo. Si tienes claro que esas peticiones son largas sí o sí y no puedes hacerlas más rápidas, pues darles más tiempo en el ELB puede funcionar. Pero antes dijiste con precaución. ¿Por qué? ¿Qué riesgo tiene subir mucho ese timeout? El riesgo es que mantener conexiones abiertas durante más tiempo consume recursos en el propio LB, principalmente memoria. Si tienes muchas conexiones largas a la vez, podrías agotar los recursos del balanceador o necesitar un tipo de balanceador más potente, que cuesta más. Y además, puede estar ocultando un problema de rendimiento de fondo que deberías arreglar. Por eso, antes de tocar el timeout del LB a lo loco, es mejor mirar otras cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues la solución más sostenible, optimizar el rendimiento de la aplicación o de los servidores backend, revisar el código, optimizar las consultas a la base de datos, meter cachés donde tenga sentido.
todo lo que haga que la aplicación responda más rápido, atacar la raíz. Y si la aplicación ya está optimizada, pero es que hay muchísima carga. Entonces, la solución es escalar los recursos backend. O pones más instancias en el grupo de autoscaling para repartir la carga, o usas instancias más potentes, con más CPU, más memoria, mejor red. Darle más músculo para que pueda con todo dentro del tiempo límite. Y no olvidarnos de la red, que la mencionamos antes. Fundamental. Hay que diagnosticar y solucionar problemas de conectividad, revisar a fondo los security groups del ELB y de las instancias, las network ACLs, las tablas de rutas, asegurarse de que el tráfico fluye sin problemas entre el ELB y los destinos en los puertos correctos y en ambas direcciones. A veces una regla tonta de firewall es la culpable de 504 intermitentes que vuelven loco a cualquiera. Aquí es donde, como decías, hay que revisar toda la cadena de la petición. Queda claro que el 504 tiene su miga, sí. Vale, hemos hablado de entender los errores y reaccionar, pero lo ideal sería evitarlos, o al menos diagnosticarlos mucho más rápido. La fuente dedica una parte a estrategias proactivas. ¿Cómo nos anticipamos? La proactividad es la clave, sin duda, para tener sistemas robustos. El artículo da varias recomendaciones importantes. Quizá la base de todo es tener una buena monitorización y login. Y aquí, herramientas como Amazon CloudWatch son, imprescindibles. CloudWatch. Has mencionado que permite ver métricas del ELB como latencia, errores 400, 500, hosts sanos, insanos. ¿Pero los logs? ¿Sirven de mucho los logs de acceso del ELB? Habilitar los logs de acceso del ELB te da un registro detallado de cada petición. Quién la hizo, a qué URL fue, qué backend la atendió, cuánto tardó y, lo crucial, qué código HTTP devolvió. 200, 403, 504. Analizar esos logs es vital para entender patrones. Todos los 504 vienen de la misma instancia. Ocurren solo con una URL concreta. Y claro, configurar alarmas en CloudWatch sobre las métricas clave. Si de repente suben los 5XX o bajan los hosts sanos, que te avise antes de que sea un desastre. Entendido. Monitorización y logs como base. ¿Qué más? Optimización regular. No vale solo optimizar cuando algo ya está roto. Hay que hacer pruebas de carga y rendimiento de vez en cuando en entornos de preproducción, si es posible, para encontrar cuellos de botella antes de que se lleguen a producción. Es como pasar la ITV al sistema. Tiene sentido. ¿Y los health checks? Dijiste que eran importantes. Importantísimos, y a veces se configuran un poco a ojo. Una configuración efectiva de health checks es vital. No es solo activarlos, hay que pensar qué URL o puerto compruebo, cuánto tiempo le doy para responder, con cuántos fallos seguidos lo marco como malo y con cuántos aciertos lo vuelvo a poner bueno. Si eres muy estricto, sacas instancias sanas. Si eres muy permisivo, mantienes tráfico yendo a instancias que están medio muertas. Tiene que reflejar bien la salud real de tu aplicación. Vale. Observabilidad y rendimiento base cubiertos. ¿Hay algo a nivel de diseño de la aplicación que ayude? Sí, el artículo menciona dos cosas interesantes. Una es implementar circuit breakers. Es un patrón de diseño para la resiliencia. Imagina que tu servicio A llama al servicio B. Si B empieza a fallar mucho, el circuit breaker en A lo detecta y abre el circuito. Las siguientes llamadas a B fallarán rápido en A o devolverán un valor por defecto, en lugar de quedarse esperando y gastando recursos. Esto evita que el fallo de B tumbe también a A, fallos en cascada, y le da tiempo a B a recuperarse. Suena potente eso, pero igual un poco complejo de implementar, ¿no? Puede requerir usar librerías específicas o un diseño cuidadoso, sí. No es trivial. Pero en arquitecturas complejas, con muchos microservicios, el beneficio en estabilidad suele merecer la pena. Otra cosa más sencilla a nivel de aplicación es un manejo adecuado de errores. La aplicación no debería simplemente explotar con un 500 genérico ante cualquier problema. Debería intentar capturar errores esperados y devolver códigos HTTP con sentido. Por ejemplo, Pues un 400 si la entrada del usuario es inválida, un 404 si no encuentra un dato que busca, un 503 si está sobrecargada temporalmente. Si la aplicación da pistas claras con los códigos de error, ayuda muchísimo a quien esté monitorizando o depurando. buen punto. Que la aplicación colabore. ¿Algo más sobre mantenimiento o herramientas más avanzadas? Sí, dos cosas más. Primero, lo básico, pero que a veces se olvida, mantener la infraestructura actualizada, parchear sistemas operativos, actualizar runtimes, librerías.
En los backends, AWS cuida del LB, pero los destinos son cosa nuestra. Y segundo, para problemas ya muy enrevesados, sobre todo con microservicios, usar AWS X-Ray puede ser un salvavidas. AWS X-Ray. ¿Qué hace exactamente? X-Ray te permite hacer tracing distribuido. Es como seguir la pista a una petición mientras va saltando entre diferentes servicios. Pasa por el LB, luego por API Gateway, llama a una función lambda que consulta una base de datos en EC2. X-Ray te dibuja ese camino y te dice cuánto tiempo ha pasado en cada salto y dónde se producen los errores o las esperas largas. Es genial para encontrar ese servicio lento, escondido, que te está causando los 504. Interesante. Aunque supongo que también requiere preparar las aplicaciones para que funcionen con X-Ray. Requiere cierta instrumentación, sí, añadir unas librerías o configurar los CDKs de ADW, pero lo facilitan bastante. Y ya para terminar, no olvidar las medidas de seguridad correctas, configurar bien Security Groups y Network ACLs, permitiendo solo el tráfico necesario. Y usar siempre cifrado SSL-TLS, tanto hacia el LB como, si es posible, entre el LB y los backends. Proteger los datos en tránsito. Perfecto. Un abanico muy completo de estrategias, la verdad. Desde lo básico de monitorizar hasta patrones como Circuit Breakers y herramientas como X-Ray. Creo que con esto tenemos una visión mucho más clara. Vale, pues haciendo un resumen rápido. Hemos visto por qué los ELB son tan importantes, la diferencia vital entre errores 4XX cliente y 5XX servidor, que es clave para empezar a buscar. Hemos profundizado en las causas y soluciones del famoso y a veces frustrante 504 Gateway Timeout, y hemos repasado un montón de estrategias proactivas: monitorización con CloudWatch, logs, optimizar, afinar los health checks, usar patrones como Circuit Breakers, herramientas como X-Ray. Exacto. La idea principal que hay que llevarse es que los errores del B, sobre todo los 5XX, casi nunca son un problema del LB. Son síntomas, son señales que nos manda el balanceador para decirnos, oye, algo va mal detrás de mí, en tu aplicación, en tus servidores, en la red. Entender cada código es el primer paso para saber dónde buscar la causa real. Y en entornos cloud que cambian tan rápido, ser proactivo, tener buena visibilidad y optimizar constantemente, pues no es un lujo, es una necesidad básica. Y para cerrar, lanzo una pregunta al aire, para que cada cual le dé una vuelta. ¿Con qué frecuencia revisamos los idle timeouts que tenemos puestos en nuestros balanceadores? ¿Estamos seguras y seguros de que esos valores son los mejores, tanto para el usuario en peticiones largas como para la eficiencia de nuestros recursos? A veces, un pequeño ajuste ahí puede tener un impacto silencioso, pero muy grande. Muy buena pregunta para reflexionar. Si alguien quiere profundizar en todo lo que hemos comentado hoy, recordad que está el artículo completo en el blog. Hemos dejado el enlace directo en la descripción de este análisis para poder consultarlo fácilmente. No dejéis de visitar nivelepsilon.com. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos veros en el próximo análisis de Nivel Epsilon.